Hola mi gente, ¿qué tal? Muchas bendiciones a cada hermano, a cada oyente que está con nosotros viendo este hermoso video. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Y quiero hablar en esta hermosa tarde cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Cómo saber cuando Dios está hablando. Así que quédate con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que aprenda cosas maravillosas de las cuales estaremos hablando, que será sumamente de bendición para crecer en el ministerio y cosa sobrenatural en tu vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Desde hace tiempo mucho nos hemos preguntado cómo yo puedo saber cuando es Dios que me está hablando. Cómo yo puedo entender cuando no es mi mente, cuando no es mi pensamiento o cuando es el enemigo. Cómo saber verdaderamente cuando es Dios que nos está hablando. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Esto es algo que nos lleva a pensar a nosotros y a veces nos turba porque a veces queremos hablar de parte de Dios. Y esto sucede primeramente que tienen que entenderlo en todos los creyentes. En todos los nuevos creyentes esto siempre sucede. ¿Cómo saber cuando Dios me está hablando? Si soy yo mismo o si es mi pensamiento, si es mi mente. Entonces eso trae muchas preocupaciones sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos diferenciar cuando es nuestra mente, cuando es nuestro pensamiento, o cuando es nuestro corazón, o cuando es verdaderamente Dios que nos está hablando. Aún persona que tiene muchos años en el Evangelio, bendito es el nombre poderoso de Jesús, a veces me mezclo yo ahí también, a veces tratamos de ver, de discernir, a ver si es Dios que está hablando, si no es mi mente, si no es mi pensamiento. En el principio de mi ministerio, bendito es el nombre poderoso de Jesús, siempre Dios me hablaba, pero yo no entendía, no sabía discernir la voz de Dios, no sabía entender si era Dios verdaderamente que me estaba hablando, o si era mi mente, o si era mi pensamiento. A muchos de los nuevos creyentes, a muchos que estamos dentro del Evangelio, nos sucede siempre, tenemos temor de darle una palabra que no sea de parte de Dios y que sea de nuestras emociones. Por eso quiero ayudar a muchos ministerios y a muchas personas a aprender a escuchar la voz de Dios cuando verdaderamente Dios que te está hablando, o cuando es la mente, o cuando es el pensamiento, o cuando es el enemigo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay muchas características de las cuales voy a hablar, cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Punto número 1. Lo primero es que cuando Dios habla a tu vida, trae seguridad. Escuchen esto y anótelo. Busque lápiz, papel y anótelo de cada palabra, de lo que vamos a mencionar, cada punto, para que usted entienda y luego no se confunda. Punto número 1. Cuando Dios habla, trae seguridad en la vida de la persona. Escuche esto, cuando Dios habla, trae seguridad de la vida de la persona. Al principio, cuando Dios comenzó a hablar a mi vida, había una batalla, una perturbación, porque yo no sabía si era Dios, si era mi mente, si era mi pensamiento. Muchos de los que me rodeaban al lado, personas que tenían mucho tiempo en el Evangelio, lo veía orando, clamando, y lo veía hablando de parte de Dios. Y a mí me llegaban palabras, así como te han llegado a ti, que quizás tú estás en la iglesia y te llegan palabras de parte de Dios, y tú no sabes si es de tu pensamiento, si es de tus emociones, o si es Dios. Entonces me llegaban palabras y yo no quería hablarlas, porque tenía temor de lo que yo hablara, sea de mis emociones, y que no sea la voz de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y a veces eso causa en nuestra vida, en nuestro ministerio, a veces entancamiento. A veces eso causa temor sobre nuestra vida.
Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso quiero incitarte en esta hermosa hora que vaya escribiendo cada punto de lo que vamos a tocar. Bendito sea. Pero para que no te pierda esta serie que tendremos sobre cómo escuchar la voz de Dios, posiblemente hasta una cuanta parte. Esta es la primera parte, va a haber una segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Entonces yo quiero que tú te suscribas a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas y puedas crecer ministerialmente hablando. Punto número 10. Dije, la voz de Dios cuando Dios te habla trae seguridad. Eso es lo primero. Cuando Dios te habla, tú te sientes seguro. Te sientes seguro. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, de la palabra que está en tu boca. Quizás usted me preguntará, ministro, pero ¿cómo yo puedo entender que es la voz de Dios y que no es mi pensamiento? Pero esto dije en otro punto. Punto número 1, seguridad. Cuando habla a tu mente, la voz de Dios trae seguridad. ¿Cómo Dios habla? A veces tú te escuchas que eres tú mismo que estás pensando. Te llega de repente en el medio de la oración un pensamiento, wow, yo siento que Dios va a libertar a fulana. Y tú crees que eso eres tú que lo estás pensando y es Dios que te está hablando. Dios te está diciendo, voy a libertar a fulana, para no decir un nombre. Entonces, como tú no sabes discernir si es la voz de Dios o si es tu pensamiento, tú vas a creer que eres tú. Vas a decir, wow, es mi pensamiento, como me pasaba, es mi pensamiento que me está diciendo, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, yo mismo pensando que va a ser libertada. Entonces, muchas palabras a veces nosotros las callamos porque creemos que no vienen de parte de Dios. Muchas palabras nosotros no las hablamos porque creemos que no es Dios que está hablando a nuestra mente. En un momento de oración, cuando tu mente está limpia y tú estás orando y tú sientes que te llega unas palabras como tu propia voz diciéndote, fan, wow, la voy a sanar. La voy a sanar, tú escuchas tu mente, la voy a sanar. Pero es Dios que te está hablando, diciéndote que va a sanar a esa persona. Para que tú vayas y digas a esa persona, escuché esa voz que me dijo que te va a sanar. Y esa es la voz de Dios. No es tu pensamiento, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Punto número 2. ¿Cómo saber cuando no es tu pensamiento? Porque cuando llega esa palabra, la voy a sanar, tú sientes un fuego que te cae. O sea, cada vez que esa palabra, cada vez que tú piensas esa palabra, que tú crees que eres tú que la estás pensando y Dios que te la está poniendo en la mente, cada vez que tú piensas esa palabra, tú sientes a veces como hasta hablar en lengua. Tú sientes, bueno, yo le puse por nombre, como muchas veces le decimos rema. Nosotros decimos, wow, no llegó un rema. Hay muchas personas que le llaman rema a una palabra profética de la Biblia. Espérate, me llegó un rema. No, o sea, hay muchas personas como nosotros que le decimos rema a la presencia de Dios. Cuando es Dios que nos habla, sentimos la presencia. Cuando yo siento que Dios va a sanar a una persona, yo siento la presencia. Cada vez que pienso eso, siento la presencia. Entonces Dios asegurándome, diciéndome, soy yo que te estoy hablando, que voy a sanar a esa persona. Ese es el punto número 2. Siente esa presencia que te cae cada vez que llega esa voz en tu pensamiento, que eres tú mismo hablándote. Wow, la voy a sanar. Y tú crees que eres tú. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Ese es el punto número 2. La presencia de Dios cae sobre tu vida cada vez que tú piensas en esa palabra que se te fue aquí grabada en la mente. Ese es el punto número 2. Ahora vamos a tocar el punto número 3. ¿Cómo saber verdaderamente cuando es la voz de Dios? Cuando tú no la quieres hablar, sientes esa inquietud de darle la palabra. Cuando tú sientes inquietud de darle la palabra, verdaderamente hay una confirmación plena de que Dios que te está hablando. ¿Por qué? Porque cuando tú no le quieres dar la palabra por temor, porque tú crees que son tus pensamientos,
que es tu mente que te está hablando y es el mismo Dios. Cuando tú dices, cuando te llega la palabra, tú sientes que te cae esa candela. Recuérdate, lo primero es, bendito es el nombre poderoso de Jesús. Te llega la palabra, tú piensas que es tu mente que te está hablando. El punto número 2, siente que cae la presencia. Y punto número 3, para entender completamente de qué Dios que te está hablando, cuando tú no lo quieres dar la palabra, siente una inquietud de algo que te dice, háblala. Y tú crees que tu mente, entonces cuando tú no se la quieres dar, sientes como que un fuego. Recuérdate que en el libro de Jeremías hay un momento donde Jeremías no quiere hablar la palabra de Dios por algo que había acontecido y pasado en su vida. ¿Y qué dice la palabra? Que Jeremías dijo, a veces no quiero hablar de ti, pero siento un fuego. Siento un vivo fuego que me arde por dentro, como que me inspira a hablar, a decir habla. Entonces, esa es la voz de Dios. O sea, Dios le da una palabra a Jeremías. Jeremías habla, Jeremías sabe que Dios le está hablando. Entonces, ya no quiere hablar más de Dios. Entonces, Dios trae un fuego sobre Jeremías. Cuando el fuego cae sobre Jeremías, Jeremías siente que quiere hablar. Siente que quiere hablar. Algo te empuja a hablar. Entonces, cuando tú sientes algo que te está empujando a hablar, es porque verdaderamente es Dios que te está dando la palabra. Ahora, ¿cuándo es tu mente? ¿Cuándo es tu pensamiento? Cuando tú sientes de repente, cuando esa voz te llega y los puntos número 1, te llega la voz cuando es tu mente. Escucha, para que tú sepas cuando es Dios que te está hablando y cuando es tu pensamiento. Te llega la palabra. Cuando te llega la palabra, tú comienzas a dudar. Punto número 1. El motivo de la duda es porque hay algo como que no está cuadrando. Punto número 2. No siente la presencia. Cuando es tu pensamiento y no es la voz de Dios, de repente tú no sientes la presencia, no la sientes. No la sientes. Amén. No la sientes. Ese es el punto número 2. Lo puedes anotar ahí. Punto número 2. Cuando no es Dios que te está hablando y es tu pensamiento, tú no sientes la presencia. No sientes la presencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene que confirmar la palabra. Para tú saber que Dios que te está hablando, Dios tiene que confirmar la palabra. Y tú nunca vas a escuchar, o sea, Dios puede hablarte, tú escuchas la voz de Dios audible. Audible, porque cuando tú le escuchas la voz de Dios audible, es completamente como Dios habla. Pero cuando tú la escuchas en tu pensamiento, en tu mente, tú vas a escuchar la voz de Dios, pero como tu propia voz hablándote en tu mente. La única diferencia es que tú vas a entender que no es tu pensamiento, porque cuando esa voz te habla, que eres como tú mismo hablándote, bendito es el nombre poderoso de Jesús, tú sientes un fuego. Siente un fuego. Punto número 3. Cuando es verdaderamente ya la voz de Dios, algo te dice habla, quiere hablar. Por más que tú quieres callar, por más que tú quieras irte del lugar, algo te está empujando, tiene que decirlo, habla. Siente una inquietud, algo que te está inquietando a que hable la palabra. Eso es cuando es verdaderamente Dios. Pero cuando es tu pensamiento, viene duda. Punto número 1. Punto número 2. No siente la presencia. Cuando es Dios, no siente la presencia. Si tú ves que llegó tu propia voz aquí a tu mente, hablándote, diciéndote algo, que es tu misma voz, y tú no sientes la presencia para decir esa palabra a alguien, o para ti mismo, porque no solamente que Dios pueda hablarte para que le dé una palabra de alguien, sino para ti mismo, como yo te doy la victoria. Si es Dios que te está diciendo en tu mente y sientes algo que dice, yo te voy a dar la victoria, o tú vas a viajar, o tú vas a ser grande en el ministerio. Si esa voz llega a tu pensamiento, que es tu propia voz, tú sabes lo que va a acontecer en ese momento. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Que tú vas a sentir la presencia. El punto número 3. Cuando es Dios verdaderamente a ti que te está hablando, va a comenzar a llorar. Va a comenzar a llorar. Esa es la tercera confirmación para que tú entiendas de que Dios
que te está hablando. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces tenemos que discernir entre la voz de Dios y los pensamientos de nosotros. Una cosa son nuestros pensamientos y otra cosa es la voz de Dios. Ahora se parecen, ¿por qué? Porque los pensamientos y la voz de Dios es parecida, porque cuando Dios te habla aquí en la mente, tú sientes tu misma voz hablándote. Y igual cuando te llega un pensamiento que es de emocional, que no es la voz de Dios, pues también tú escuchas tu misma voz, pero la única diferencia es que tú no sientes la presencia, ni sientes algo que te empuja a hablar. Anótelo por ahí y escríbalo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, tenemos que aprender a discernir cuando es Dios y cuando es nuestro pensamiento. Cuando es Dios y cuando es nuestro pensamiento. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que es difícil, porque al principio no queremos dar la palabra, porque decimos, wow, pero será mi pensamiento. Porque yo escucho mi propia voz. Yo escucho que soy yo mismo que estoy hablando. Entonces tú no quieres dar la palabra porque tú entiendes que es tu pensamiento que te está hablando. Bendito sea. Pero ahí te estoy dando uno o 3 puntos para que sepa cuando es Dios y cuando es tu pensamiento. Cuando es Dios, punto número 1, siente seguridad. Punto número 2, siente la presencia. Y punto número 3, algo te empuja a hablar aunque tú no quieras. Algo te inquieta. Viene una inquietud como habla. Amén. Entonces, si tú escuchas y dices habla, la puedes decir seguro la palabra, porque es Dios que está hablando. Bendito sea el nombre poderoso de eso. Ahora, si te llega duda, no siente la presencia, no diga la palabra, porque no viene de parte de Dios. Son tu mente y tu pensamiento. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas pendiente, porque estas cosas nos ayudan a crecer en el ministerio y a no quedar como falso o a no quedar como mentiroso. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ahí debemos de discernir la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras. Eso te estoy diciendo cuando Dios habla a tu pensamiento, con tu propia voz. Ahora, hay otra parte, cuando es la voz de Dios que te habla audiblemente. Escuche esto. ¿Por qué? Le voy a hablar de esto porque ya yo lo he escuchado. Cuando yo comencé el evangelio, yo llegué a escuchar la voz de Dios audible y llegué a escuchar la voz de Dios en mi mente. Le voy a hablar de la voz de Dios audible. Punto número 1. La voz de Dios audible, cuando Dios te habla, tú sientes que la mente está a punto de estallarte. Cuando digo de estallarte, es como cuando tú soplas una vejiga que le echa aire y sientes que va a reventar. Así mismo tú sientes tu cabeza. Tú sientes que la cabeza te va a reventar. Ese es el primer punto. Cuando llega la voz de Dios sobre tu vida, llega como un estruendo fuerte, con autoridad, y tú sientes que tu mente está a punto de estallar. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso, mayormente, casi Dios a nadie casi le habla audible. Hay algunos que le hablan, pero casi a nadie le habla a Dios audible. Por eso. ¿Por qué? Porque la voz de Dios audible es muy fuerte para nuestro espíritu o para nuestra carne resistirla. Recuerden Juan en la isla de Patmos. ¿Qué dice la Biblia? Que había una voz que le estaba hablando, y cuando él se paró, que miró, que volteó para ver de la voz que le estaba hablando, porque era una voz muy fuerte. ¿Qué pasó con Juan en la isla de Patmos? ¿Qué hizo? Cayó muerto. ¿Por qué? Porque cuando la voz de Dios habla audiblemente, con estruendo, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, siente que tu mente te va a estallar. Imagínate entonces si tú ves a la persona verdaderamente que te está hablando, va a caer como muerto directamente, no la va a aguantar. Por eso es que Dios ya casi no está hablando audiblemente, y por eso Dios ya casi no se le presenta a todo el mundo. Porque Juan en el día de Patmos estaba en ayuno, estaba en el día del Señor.
que posiblemente era el día de reposo. Este hombre estaba en ayuno. Y dice que cuando se paró, que se volteó para escuchar la voz del que le hablaba, dice que cayó como muerto. La palabra como en realidad la ponen para que uno más o menos pueda aprender o para que uno más o menos tenga una idea, para no decir caí muerto. Pero en realidad Juan Elías de Palmo cayó muerto. Lo único que dice como muerto, porque si dice caí muerto, entonces va a venir confusión a la gente y van a decir la gente esta palabra. Pero si él cayó muerto, entonces, ¿por qué está contando lo sucedido? Quiere decir que vivió. Entonces, no cayó muerto, porque humanamente hablando, el que cae muerto ya no puede volver a hablar, eso humanamente hablando. Por eso dicen cómo. ¿Por qué cómo? Porque cuando tú caes como muerto, tú mueres, pero caes, es como si tú estuvieras en un éxtasis espiritual, bendito es el nombre poderoso de Jesús, y ahí en ese éxtasis Dios comienza a hablarte. Entonces tú estás como muerto, no muerto, estás como, porque tu cuerpo está en coma y Dios está hablándote. Entonces luego que Dios termina de hablarte, como pasó Juan Elías de Palmo, entonces recibe, bendito es el nombre poderoso de Jesús, la revelación y la palabra. Entonces para Dios poder hablarte audible y tú poder ver a Dios, lo primero que Dios hace es matarte, quitarte la vida, porque la carne no puede resistir la presencia de Dios. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿cómo escuché la voz de Dios? Como estruendo. Entonces vino sobre mi mente y mi mente estaba a punto de estallar. Estaba a punto de romperse. Yo solamente dije, Dios mío, no aguanto esta voz. Y cada vez que me hablaba mi mente hacía así, a punto de estallar. No aguantaba, estaba así temblando, no aguantaba. Se estaba moviendo mi cuerpo, mi hueso se estremecía cuando escuché la voz. No podía aguantarla. Es como cuando es inexplicable, porque todavía un sonido fuerte que suena duro en la tierra, que tú le escuchas y tú, ay, me molesta, me duele, que te manda corriendo, es parecido así, pero es más fuerte todavía, porque tú sientes que tu mente se va a estallar. Eso es cuando Dios habla audiblemente de esa manera, bendito es el nombre poderoso de tú, usted la escucha. Esa es la voz de Dios audiblemente, amén. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Esta fue la primera parte de cómo aprender a escuchar la voz de Dios y cómo saber cuando es Dios que está hablando. Esperen la segunda parte, porque no tengo muy suficiente espacio en mi celular para grabar este video completo, pero esperen la segunda parte que la subiré. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, bendito es el nombre poderoso, y toca la campanita para que tu ministerio siga creciendo. Dios me te bendiga y Dios te me guarde.